Bueno, entonces, hoy vamos a hablar del concepto Estado y ese concepto Estado, algunos autores lo han planteado como el elemento previo. Esto porque no se puede concebir que haya un Estado sin territorio. Recuerden ustedes que cuando hacíamos el análisis del concepto de nación y el concepto de Estado, hablábamos que sí se podía concebir una nación sin territorio, pero que era imposible concebir un Estado sin territorio. ¿Sí lo recuerdan? Yo creo que sí. Bueno, em, el estudio, el estudio eh, del territorio no es solamente de la ciencia del derecho, hace parte también como objeto de estudio de otras ramas, por ejemplo, perdón, de otras ciencias, como la geografía, la geología, la geopolítica. A nosotros, como abogados, nos interesa el territorio en cuanto ese territorio sirve de asiento a la población del Estado. Esa es la importancia que tiene para nosotros, ya que es el ámbito espacial donde se ejerce el poder del Estado. Es dentro de sus fronteras que tiene el Estado la capacidad de doblegar, en caso de ser necesario, a través de la fuerza para hacer cumplir un mandato. Vamos a mirar lo que dicen algunos autores frente a ese concepto de Estado. Tú, Profe, Sarita. yo leí Espérame, lo espérame. de, Sí, discúlpame, no sabía que ibas a hacer una pregunta. Dime. sí, te iba a preguntar si era por eso. Cuando dijiste que lo más importante era el asentamiento de la población, que si era porque ya empieza a haber propiedad privada, porque ya hay propiedad. Sí, o sea, es decir, inclusive así no se diera la propiedad privada, el Estado ejerce su poder dentro de ese territorio. ¿A qué voy, Sara? Pensemos, por ejemplo, en un país como Cuba, que hasta hace muy poco vino a hablar del concepto de propiedad privada, sino que tenía un concepto de propiedad colectiva muy fuerte. Sin embargo, si el concepto de perdón, el concepto de territorio del Estado sigue siendo supremamente importante porque es donde él ejerce su poder, donde él ejerce su normatividad. Entonces, así no sea el concepto de propiedad privada, así no sea el concepto, pues sigue siendo muy relevante frente al concepto de territorio, independientemente de que si es un modelo socialista o si es un modelo capitalista. Independientemente de ello, el concepto de territorio es muy importante. Y para que ustedes lo observen, recuerden ustedes el comunismo ruso, que el comunismo ruso se expandió y fue eh, consolidando un Estado más amplio y más fuerte a partir de la figura de Stalin, y recuerden que se llamaban Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, no había propiedad privada, sin embargo, seguían considerando que era supremamente importante el territorio, y de hecho recuerden ustedes que Rusia es el país con mayor, Rusia llegó a ser el país con mayor extensión territorial. Entonces, independientemente de que sea por un modelo de propiedad privada, un modelo de propiedad colectiva, el territorio tiene un valor muy importante. Yo no sé si te queda claro, Sara. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias a ti por la duda, por la pregunta.
que es muy interesante. Ahora, sí es cierto que desde esa concepción del materialismo histórico y esas relaciones de producción, el concepto de territorio va a ser muy importante, derivado de la propiedad privada. Sin duda que es así. Recuerden ustedes que a partir de inclusive de la teoría platónica, el Estado nace para proteger esa propiedad privada y esa propiedad privada hace parte del territorio. Entonces, el análisis también tiene lógica y muestra también mm, que hay análisis. Entonces, Duguid plantea que el territorio es el límite material de la acción efectiva de los gobernantes. Esto es innegable, esto es innegable que es de vital importancia. Piensen en esto. Las medidas que toma el presidente Duque, ¿será que frente al COVID-19, será que operan en Barquisimeto, Venezuela? Sería imposible que operaran en Barquisimeto, Venezuela, porque el presidente de Colombia opera hasta las fronteras de Colombia, no puede operar más allá. Y entonces el territorio termina siendo importante por eso, y por eso es que muchos estados buscaron expandirse, porque sabían que entre más se expandieran, pues el gobernante más poderoso es, porque que tiene más posibilidades de expandir su mandato dentro de un territorio. Hariu decía, en la historia de la humanidad, la fijación de los pueblos sobre los territorios ha sido un acontecimiento inmenso que ha permitido indirectamente la formación de las naciones y consiguientemente los estados. Esto es muy interesante porque plantea que hay un elemento anterior al estado que es la nación. Eso también puede ser válido, sobre todo como se dio la formación europea. Recuerden ustedes que los europeos se formaron a partir de las guerras entre los países, y esas guerras entre los diferentes países fue conformando unas naciones, porque entonces habían unos héroes en común, se generaba un lenguaje, se generaba una bandera, y a partir de esa construcción previa, que es la nación, entonces ya surgía el Estado. Y entonces en ese Estado había una figura muy importante que era el monarca, y ese monarca entonces se delimitaba un territorio. Recuerden ustedes esa frase, el Estado soy yo, de Luis XIV, y cómo esa frase representaba lo que era la concepción del Estado por parte de los franceses y de los europeos, porque veían en ese monarca con liderazgo, en ese monarca que era un estadista, en ese monarca que les generaba victorias a nivel internacional, una representación de lo que ellos mismos eran, parte de ese Estado. Hablemos ahora entonces ya vimos a Duguid, a Hariut, frente al concepto de territorio. Hablamos ahora de la necesidad del territorio como elemento del Estado. Ojo, la necesidad del territorio como elemento del Estado. Recuerden ustedes que el Estado está conformado básicamente por tres elementos, que es territorio, poder, población. ¿Cuál es la necesidad entonces de que sea considerado el territorio como el elemento del Estado? Pues es que eh, ese elemento realmente es un concepto, inclusive si se quiere, muy moderno, porque anteriormente se pensaba que solamente bastaba con que hubiese población para que surgiera el Estado. Y eso no iba ligado necesariamente al lugar de residencia. Un ejemplo de ello, que creo que va a ser muy ilustrativo, es el pueblo judío. El pueblo judío no estaba asentado en un territorio determinado. Tenían unas costumbres, tenían unas leyes, tenían un decálogo de comportamiento, pero era una población que constantemente se estaba moviendo, pero todos se constituían como parte del Estado hebreo, del pueblo hebreo.
Y entonces ahí uno puede entender por qué se daba esa concepción. Y piensen en poblaciones que aún hoy todavía se ven como los beduinos, como los gitanos, que son poblaciones que constantemente se están moviendo por diferentes territorios. Entonces, esa concepción de amarrar el concepto de Estado al concepto de territorio realmente es una construcción más de corte a partir de la Edad Moderna, donde ya sí se empezó a ver la importancia que tenía ese territorio, porque el territorio también permite no solamente ejercer el poder, sino la explotación de los recursos naturales, sino también el ejercicio de la autoridad, es el límite de la acción estatal, es la posibilidad de generar una cantidad de servicios. Entonces ahí ven ustedes cómo esa configuración de ese espacio territorial sí constituye de forma moderna un avance que termina siendo interesante. Y también porque las transformaciones sociales, a partir inclusive de la evolución del hombre, pues fueron consolidando esos estados. Piensen ustedes cómo la ganadería, cómo el pastoreo, fueron consolidando territorios donde ya la gente habitaba de forma permanente, ya no se iban buscando en diferentes épocas del año que se generara determinada producción e ir a recoger esos frutos, sino que ya con la evolución de la ganadería, del pastoreo, del uso del fuego, de la invención de la rueda, entonces eso permitió que se fueran generando espacios de asentamiento más prolongados. Hablemos entonces del papel que cumple el Estado. Eh, el Estado cumple, eh, perdón, del territorio. El territorio cumple básicamente tres funciones. Para ello vamos a analizar el territorio como sujeto, el territorio como objeto y el territorio como límite. Repito, Estefanía siempre llegó un poquito tarde. El territorio como sujeto, el territorio como objeto y el territorio como límite. Cuando hablamos del territorio como sujeto, esta teoría considera que el territorio es un elemento de la personalidad misma del Estado, porque sin el territorio el Estado no podría expresar su voluntad. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros vemos el territorio como sujeto, lo estamos viendo con capacidad de autonomía, con capacidad de soberanía, pero que se puede manifestar al interior de un territorio. ¿Listo? Ese estado tiene una personalidad. Como tiene esa personalidad, fruto de esa personalidad puede contraer derechos y obligaciones. Acuérdense ustedes que el territorio como sujeto significa entonces que el Estado también, fruto de esa personalidad, puede contraer derechos y obligaciones a nivel internacional. Eso lo está haciendo hoy el Estado colombiano. Cuando el Estado colombiano va y compra insumos médicos a otros estados, lo hace con base en esa personalidad que le permite generar derechos y obligaciones. El territorio como sujeto es el que acabamos de ver. Cuando hablamos del territorio como objeto, estamos hablando de los derechos jurídicos del Estado. Conduce a considerar el territorio como objeto de una especie de dominio de propiedad del Estado. ¿Qué significa eso, muchachos? Cuando estamos hablando de un espacio territorial, ese espacio territorial de Colombia es un espacio donde el Estado ejerce un dominio o ejerce una propiedad. Les voy a dar un ejemplo.
Por ejemplo, es que, bueno, un verbigracia. Resulta que Estefanía Chica tiene por allá una tierra en México. En la finca de Estefanía Chica encuentran petróleo. La pregunta es, ¿de quién es ese petróleo? A ver quién me contesta. Si quiere Del Estefanía. Estado. Del Estado. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque Porque Estefanía, el subsuelo hace parte de la propiedad del Estado. exactamente, ese es un muy buen ejemplo del territorio como objeto, porque es una especie de dominio que tiene el Estado. Entonces Estefanía podrá decir, pero venga, es que eso estaba en mi territorio, eso estaba en mi propiedad. Ah, pero es que el Estado le va a decir, no, pero es que el subsuelo, nosotros somos los dueños del subsuelo, usted no. Otros países tienen otra configuración diferente. Por ejemplo, si pasa en Estados Unidos, usted es dueño del petróleo, pero aquí no, aquí no lo es. Entonces, cuando ustedes entiendan el territorio como objeto, entiéndalo como el punto de vista de los derechos jurídicos del Estado. Y el territorio es un espacio de dominio de ese Estado. La más importante, vamos a ver la tercera. Entonces ya vimos el territorio como sujeto, el territorio como objeto y ya vamos a ver el territorio como límite. Esta es la teoría que hoy es más aceptada. El territorio como límite permite considerar el territorio como la circunscripción en cuyo interior se ejerce el poder del Estado, como límite de la acción de los gobernantes y el límite dentro del cual se asienta la población. ¿Eso qué significa? Hombre, Profe, ¿puede repetir? claro, claro, con todo el gusto. El territorio como límite, estamos hablando que se establece que es la circunscripción dentro del cual el Estado ejerce el poder. Es el límite de la acción material de los gobernantes y el límite dentro del cual se asienta la población. ¿Eso qué quiere decir? Dentro del Estado colombiano se ejerce un mandato, se generan una prestación de unos servicios y quien esté dentro del Estado colombiano tiene que cumplir las leyes colombianas, tiene que seguir la Constitución colombiana. Profe, Sí, qué pena. Es que Estefa me está diciendo que, pues, que la ha sacado 2 veces de la clase de la aplicación, que no escucha y que la ha sacado 2 veces de la clase. ve, no sé, porque aquí no, yo la acepté, yo la vi y la acepté, pero ahorita, por ejemplo, no me ha llegado más invitación. Dile que igual la clase va a quedar Yo ya por primera vez estoy escuchando. Ah, bueno, Esteban, pero no entiendo por qué, porque eh, pues ahorita de pronto es que donde estás es el internet muy regular, porque no hay problema pues aquí con la conexión y yo vi que habías entrado y te acepté la solicitud. Listo, bienvenida Estefanía. Ok. Ah, se perdió el ejemplo que era con usted, de unas vaquitas que usted tiene por allá en México. Bueno, queda claro entonces estos tres elementos, territorio como sujeto, como objeto y como límite. Queda claro, ¿cierto? Ok. Vamos a ver ahora las propiedades del territorio como elemento del Estado. Propiedades del territorio como elemento del Estado. Tenemos entonces que es la limitación física de la soberanía estatal. Profe, ¿propiedad qué? Propiedades del territorio como elemento del Estado. Gracias. Primero tenemos que es una limitación física de la soberanía estatal. ¿Por qué? Hombre, recuerden ustedes lo que veníamos hablando ahora del territorio como límite. Esta es una extensión de esa percepción, ya que la soberanía se circunscribe al espacio, a un espacio físico determinado y hasta ahí ejerce
su soberanía y no se puede sobrepasar. Esa misma delimitación física es la capacidad que tiene el Estado de realizar sus fines específicos. Y hay que tener en cuenta que dentro de un mismo territorio pueden coexistir diversas agrupaciones sociales, pero todos están sometidos a una autoridad soberana y es la del Estado. Hay un ejemplo que les puede servir para que ustedes me entiendan. Miren, la última elección presidencial generó una polarización muy grande en Colombia y el presidente que ganó es el presidente Iván Duque. Sin embargo, hay un esquema de oposición muy grande, pues porque la otra postura alcanzó una votación importante y eso puede hacer que esas visiones entren en choque e inclusive se generen posturas irrespetuosas. Pero lo que hay hay una cosa muy clara y es que el presidente es Duque. Entonces el que está tomando las decisiones es el presidente Duque. Entonces ese es el concepto de soberanía. ¿Pueden coexistir diversas visiones? Sí, sí. ¿Pueden tener perspectivas diferentes? Totalmente. Es más, dentro de la misma Colombia, uno podría a veces decir, pucha, ¿será que es que inclusive tenemos diferentes naciones por la forma en que se comporta tan diferente el costeño al pastuso? Inclusive por que son territorios muy densos, como pasa en Guainía, en la Amazonía. Entonces, miren que son situaciones supremamente complejas. Eh, pero sin embargo, somos un solo Estado. Y ese solo Estado tiene una soberanía. Y esa soberanía es el poder que ejerce ese presidente a partir de ese aparato estatal dentro de su territorio. Ahora, no es solamente el poder, es también la prestación de los servicios, es la materialización de los fines del Estado. Recuerden ustedes, por ejemplo, lo que pasa con la población venezolana. Entonces, si un niño venezolano, perdón, si una madre gestante va a tener un hijo en Colombia, la atención es gratuita. ¿Por qué? Porque es una madre gestante que está en el territorio colombiano y el Estado tiene la obligación de proveer a los nacionales y a los no nacionales ese servicio. Los niños menores de 1 año tienen atención gratuita en cualquier hospital. Ay, ustedes me dirán, pero es que no es un colombiano. Bueno, ya sí son colombianos y nacen en Colombia, eso es una excepción. Pero están dentro del territorio colombiano. De hecho, muchos extranjeros, de una forma abusiva, venían a Colombia, presentaban acciones de tutela y aquí les hacían los trasplantes médicos de órganos, eh, un total abuso, pero pues eso era nuestra legislación, porque se consideraban que si estaban dentro de nuestro territorio, la Constitución les permitía hacer parte de ese tipo de servicios. La otra, constituye el fundamento espacial. El territorio es el ámbito dentro del cual el Estado ejerce su autoridad sobre la población que en ese espacio vive. De estas dos propiedades se derivan las funciones que cumple el territorio como elemento del Estado. De esas dos, de la limitación física de la soberanía estatal y de la Constitución como fundamento espacial. Perfecto, miremos ahora las funciones del territorio. Cuando hablamos de las funciones del territorio, eh, tenemos que hablar que en primer lugar, ay muchachos, nos quedan 10 minutos, vamos a apurarle un poquito.
Vamos a decir que en primer lugar se determina por ser un espacio territorial eh, donde se generan unas realidades concretas. ¿Esto qué significa? Miren, muchachos, la primera función del territorio es que sirve como símbolo de una idea nacional. El territorio es por excelencia el factor que permite la unidad del grupo, le permite tomar conciencia de sí mismo y lo diferencia de otros grupos vecinos. Nosotros tenemos muy claro que somos colombianos también porque existe una Venezuela, porque existe un Perú, porque existe un Ecuador, porque existe un Panamá. Y nuestro territorio nos diferencia ya de esos grupos vecinos. Recuerden ustedes lo que les decía ahora, de la forma en que se consolidaron los estados europeos y la importancia de la figura del rey. ¿Por qué? Porque eso daba sentido de unidad, porque eso daba sentido de pertenencia, porque eso construía ese elemento de nación. Y ese elemento se iba constituyendo también a partir de un territorio donde la gente decía, no, pero es que yo me considero que yo soy de tal nacionalidad y eso hace que yo defienda mi territorio y que luche con aquel que lo quiera violentar. Entonces es el símbolo de la idea nacional y es el factor de unidad del grupo. En segundo lugar, es un factor o una condición para su independencia. ¿Por qué? Porque si el presidente de Venezuela da una orden, nosotros, a nosotros eso no realmente, pues sí nos incumbe, pero no nos cobija esa orden, porque tenemos claro que nosotros somos independientes de Venezuela, ¿cierto? Esa es una forma de trazar unos límites. eh, Y entonces aquí estamos hablando de un concepto muy interesante que es el concepto de competencia. ¿Quién es competente dentro del Estado colombiano para dar órdenes dentro del Estado colombiano? ¿Cierto? Hombre, el competente es el presidente de la República y hay unas personas que estamos subordinados a esa autoridad del Estado. Podemos concluir que el territorio es el marco natural dentro del cual los gobernantes ejercen sus funciones. El estado de Táchira en Venezuela, hombre, el gobernante del estado de Táchira dicta medidas dentro de Táchira, no llegan hasta Cúcuta. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, vamos a repetir. En primer lugar, es el símbolo de una idea nacional. Y en segundo lugar, permite independencia y ejercer un poder, dominio y autoridad dentro del territorio. La tercera función del territorio es un medio de acción del Estado. Es el medio de acción del Estado. ¿Esto por qué, muchachos? Porque dentro de ese espacio territorial ejerce el Estado la función ordenadora. Entonces, mire, vamos a generar estos hospitales, vamos a generar estos mercados, ahorita con la crisis del COVID-19, vamos a generar estos subsidios. ¿Qué está haciendo el Estado? Está generando unas acciones dentro de su espacio físico determinado. Si el espacio fuera más amplio, entre más amplio es más complicado, pero el Estado tendría que cumplir su función dentro del límite de sus fronteras. ¿Queda claro? Por último, el día de hoy vamos a mirar los componentes del territorio del Estado. Cuando nosotros hablamos de los componentes del territorio del Estado, no podemos pensar en que el territorio es a lo largo y a lo ancho únicamente, sino que el territorio es una especie de cuerpo cónico. Recuerden ustedes cómo es un cono, ¿cierto? ¿Por qué?
porque como lo dice Kelsen, son un cono que se forma de manera tridimensional, porque no solamente es a lo largo y a lo ancho, sino también que hay una altura y una profundidad. Piensen en esto. El territorio del Estado está compuesto por suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar territorial, plataforma submarina y otro elemento que vamos a ver que se llama órbita geoestacionaria. Entonces no es simplemente a lo largo y a lo ancho, sino que también es en altura y profundidad. Muchachos, dudas. Profe, ¿me repite por favor los componentes? Claro que sí, pero igual los vamos a ir desarrollando, pero son el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial, la plataforma submarina, la zona económica exclusiva y la órbita geoestacionaria. Alguien la cubrió toda. Pero, Llegó siempre hasta la tercera. Suelo, venga, subsuelo. no, pero venga, yo se la repito. Y esa información está en el libro que Está mandaron en el ayer en el libro, grupo. Ah, bueno. está en el libro. Suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar territorial, plataforma submarina, zona económica exclusiva y la órbita geoestacionaria. Y eso también está, como lo dijo Daniela, en el libro que ayer compartieron. ¿En el de Vladimiro? Sí, ahí está. Ahí Ok. está. Igual lo vamos a desarrollar. La próxima clase vamos a desarrollar cada uno de los elementos y vamos a hablar de cada uno de ellos en profundidad. ¿Listo? Bueno, muchachos, les agradezco mucho la atención. Pasen muy rico, estudien mucho, hagan ejercicio, aprovechen estos espacios que tienen la posibilidad de compartir en familia. Y un abrazo. Espero que nos veamos entonces pronto. Gracias. Cualquier duda, Claro que sí. entonces, también quedo abierto a lo que necesiten. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, profe.